Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. Los que están presentes les damos la más cordial de las bienvenidas. Y los que nos ven también a través de las redes sociales, pues les damos también la bienvenida. Les damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios por sus vidas. Les damos gracias a Dios porque la palabra de Dios dice que mientras haya vida hay esperanza. Si todavía estamos en este planeta Tierra, vivos, todavía hay esperanza. Y la palabra de Dios también nos dice, ¿verdad?, que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de Dios. Y eso es lo que pues ahorita en este tiempo a los iglesias, al ser humano, pues también le falta conocimiento, conocer al Dios de la Biblia, porque pues hoy en día se presentan muchos dioses, ¿verdad? Pero el Dios de la Biblia, pues la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Eso lo dice en el Evangelio de Juan, y ahí está hablando del Señor Jesucristo. En el libro de los Colosenses dice que el Señor Jesucristo era la imagen del Dios invisible que no podíamos ver nosotros. Él era la imagen del Dios invisible. Él fue el que creó todas las cosas. ¿Quién fue el creador de nosotros, del ser humano? Nuestro creador, nuestro hacedor fue el Señor Jesucristo, de acuerdo al libro de los Colosenses. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Él mismo tuvo que venir a esta tierra a rescatarnos pues de la separación que estábamos por el pecado, separados de Dios, separados de nuestro Creador, separados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra Jesús quiere decir Salvador, de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En el libro del Apocalipsis, Dios a la iglesia de la Odisea, pues la Odisea era una iglesia que creía que tenía pues toda la vida ya lista. Decía que era rica, que no tenía necesidad de nada, ¿verdad? No tenía necesidad ni de Dios, porque ellos buscaban a Dios, pues lamentablemente a su manera. Y algo que pues impresiona mucho de la iglesia de la Odisea es de que a pesar de que estaba completamente fuera de la voluntad de Dios, Dios todavía sigue tratando con ellos, ¿verdad? Aquí nos dice en el 17, Apocalipsis 3:17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego, ya dijimos que es la verdadera fe, la confianza en Dios, creer en todas sus promesas de Dios, de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La manera en la que nosotros vamos a tener fe, vamos a fortalecer nuestra fe o aumentar nuestra fe o tener más conocimiento de nuestra fe, es a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a entender cuáles son sus promesas. Y de eso, ¿verdad?, ya nosotros hemos estado hablando pues largo y tendido. En el libro de Pedro, creo que es capítulo 1, nos dice que la fe que tiene que ser probada como el oro, pero es mucho más valiosa que el oro. El oro se prueba por el fuego. Nosotros tenemos que probar nuestra fe por el fuego, en la prueba, ¿verdad?, en las circunstancias de padecer. ¿Por qué tenemos que padecer? Tenemos que padecer porque no es la voluntad de Dios esa que padezcamos. No es la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que padecer porque nosotros
estamos predicando la palabra de Dios y el mundo entero, no el mundo, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Pero tenemos que padecer porque a las personas no les gusta escuchar lo que Dios dice, no les gusta, como por ejemplo Herodes, el que asesinó a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo, ¿verdad?, que andaba con la hermana de su hermano, con la esposa de su hermano. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Pues le cortó la cabeza, porque no le gustaba lo que decía la Biblia. Entonces, por eso nosotros tenemos que padecer por vivir, por confiar en lo que ya Dios dejó escrito, de cuál es nuestra norma de vivir, nuestra regla para vivir, nuestros instrucciones para vivir esta vida. Por eso es por lo que padecemos, porque el mundo pues a veces no quiere escuchar. Tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, y el mundo pues se nos va a venir encima, se nos va a venir en nuestra contra, muchas veces, otras veces no. En algunos lugares, pues es peor, porque ya sí mueren. Entonces, ¿verdad? Por eso aquí dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque ellos tenían su confianza puesta en sus pertenencias, en sus riquezas, pero todas las riquezas del mundo no pueden librarnos de la muerte. Podemos vivir, sobrevivir con cualquier medicamento, ¿verdad?, para sanarnos y todo eso, y eso es bueno, eso no es malo. De hecho, Dios dio la medicina para que nos curáramos ciertos problemas que tenemos. Lo que no podemos hacer es extender nuestra vida más allá de 120 años, como dice la Biblia. No podemos, ni todo el oro del mundo. Aunque traspasáramos o trasplantáramos nuestro cerebro, ya olvidémonos del cuerpo, el cerebro, aunque pudiéramos trasplantar el cerebro no va a vivir más de 200 años. Se va, ¿verdad?, de alguna manera pues se va a ir secando o muriendo. Aunque tengamos toda la tecnología, todo el dinero del mundo, no podemos alargar nuestra vida más allá de 110 años, 120 años. Había una viejita que yo le he contado varias veces. Había una ancianita en Turquía que duró, creo que 120, 140 años. Ya la señora ya no veía, pero todavía estaba pues bastante sana. Y ella le preguntaron que qué opinaba ella, y ella, para ella, decía que vivir todos esos años era un castigo, era una tortura, porque ella vio morir sus hijos, vio morir sus nietos, vio morir, padeció todo eso. Entonces, si no tenemos a Cristo, la vida, ¿verdad?, pues no tiene sentido, aunque tengamos una vida muy longeva, muy de muchos años. No sirve, porque nosotros no podemos, ni el dinero, ni la fama, ni el poder puede salvar el alma de nuestras familias, y no traer el gozo que solamente, la esperanza que solamente Dios trae a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Eso es algo, ¿verdad?, que nada puede traerlo a nuestra existencia, a nuestra vida. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad?, que de mí compres oro refinado en fuego, porque la fe, ¿verdad?, nosotros tenemos gozo cuando nosotros tenemos una esperanza verdadera en cosas, ¿verdad?, que Dios pues nos dejó dicho. Y no solo eso, sino que nos lo demuestra, porque evidencias hay muchas en el mundo. La fe no es ciega, ese es un engaño. Nosotros tenemos que creer en la obra
que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la obra? La obra está en la Biblia. Y la Biblia habla, ¿verdad?, de muchas cosas que pues hoy en día podemos ver, que respaldan a la que respalda la palabra de Dios. Profecía, el pueblo de Israel, la ciencia, muchas cosas que nosotros podemos corroborar que la palabra de Dios es verdadera. Entonces, cuando nosotros conocemos esos detalles, no hay quien nos mueva, porque es que no hay otro camino, no lo existe, no hay. Y por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de la Odisea, la iglesia de la Odisea, tiene que confiar en Dios, no en el mundo, no en las cosas materiales. Tenemos, claro, que esforzarnos, ¿verdad?, y vivir bien. De hecho, eso es algo normal, porque vemos que el pueblo de Israel, pues la mayoría de los judíos, pues les va bien en la vida, hacen negocios aquí, bueno, les va bien. Pues es que es la manera en la que tenemos que vivir como hijos de Dios, no robando, no engañando, no sacando, no, porque la Biblia dice que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero hoy en día, ¿verdad?, pues se levantan falsos predicadores y que usan la palabra de Dios como ganancia deshonesta. Huyan de esos gentes, porque ni van a ser bendecidos en su vida, ni en su familia, ni en su vida espiritual. Lo único que les van a traer va a ser tristeza, desesperación, estrés y todos los frutos de la carne también. Odio, ira, igual y todas esas cosas. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor. Entonces, por eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que confiar en Dios, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, en la vida, pues nosotros tenemos satisfacción, y eso produce un gozo dentro de nuestras vidas, pues indescriptible. Eso sí es el poder sobrenatural de Dios. Entonces vemos en la palabra de Dios que Dios quiere que la iglesia de la Odisea confíe en Dios, confíe en Dios. Y por eso nosotros vemos también más adelante, porque podemos seguir aquí con el oro refinado en fuego, pero vamos a seguir, porque la Biblia dice: para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra tu vergüenza ni tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Miren, aquí nos habla, dice oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras, también ya hablamos de eso, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que eran pobres, ciegos. Las vestiduras representan, la desnudez representa la vergüenza, representa el pecado, representa vergüenza. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, dice que Él llevó, ¿verdad?, nuestra vergüenza. Porque ¿qué fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén? La Biblia dice que cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, no era de que ellos andaban paseándose sin ropa. No, eso no es. En un tiempo cuando no había tanta revelación, pues sí, se creía eso. Pero no, nosotros vemos todos los seres angelicales, todos que tenían, ¿verdad?, una túnica blanca. Vemos que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, cuando descendía del monte Sinaí, la Biblia dice que su rostro resplandecía. Era un resplandor, ¿verdad?, que se tenía que cubrir. Bueno, Moisés se tenía que cubrir la cabeza, no por el resplandor, se la cubría porque ese resplandor se le iba opacando. Entonces vemos en la palabra de Dios que, imagínense, si Moisés estaba en la presencia de Dios, se resplandecía. Ahora Adán, y estaba en cuerpo de pecado Moisés. Ahora imagínense a Adán y Eva. Vemos al Señor Jesucristo cuando fue en la transfiguración, que apareció Elías y Moisés nuevamente, y dice que su vestimenta era como, bueno, un blanco impresionante, tanto del Señor Jesucristo como de Moisés y de Elías.
Moisés y Elías no tenían el resplandor por ellos mismos, era la presencia del Señor Jesucristo la que hacía que sus vestimentas resplandecieran. Entonces por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que tenemos que vestirnos con las vestimentas de justicia, como ya lo estuvimos viendo. Tal vez regresamos a esto nuevamente. Tenemos que vestirnos con vestimentas de justicia. Tenemos que vestirnos con Cristo. Tenemos que revestirnos de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis que las vestimentas son las obras que nosotros hacemos. Pero ¿cuáles son las obras? Miren, la palabra obras quiere decir que es, por ejemplo, para que entendamos, ¿verdad? Una obra es, por ejemplo, una canción de Beethoven y de todos estos artistas de música instrumental. Una obra es una obra como una obra de teatro. En el teatro tú no puedes llegar y voy a improvisar a ver cómo sale. No, en el teatro la obra, por eso dice, ¿verdad? La obra ya está escrita, tú simplemente tienes que seguir el guión. En la palabra de Dios, por eso dice que estas son por eso el Señor Jesucristo dijo, si no me creen a mí, crean por mis obras. Porque el Señor Jesucristo estaba haciendo lo que hablaba del Mesías en el antiguo pacto. El Señor Jesucristo lo estaba cumpliendo. Él no vino y dijo, ¿verdad? A ver, tengo 25 años y voy a hacer una campaña de sanidades para que crean en Dios. Él no hizo eso. O voy a sanar a todos los que estén enfermos. Lo hizo una vez, sí lo hizo una vez. Pero no lo hizo cuando Él quiso, ni como Él quiso. En su ministerio lo comenzó a los 30 años, porque a los 30 años los levitas, los sacerdotes comenzaban su ministerio sacerdotal, ¿verdad? De acuerdo al libro de Levíticos. Ya más adelante en el libro de Reyes, bueno, comenzaban antes, pero esa no era la regla principal. La regla principal era que a los 30 años los sacerdotes los levitas comenzaban su obra sacerdotal, su ministerio sacerdotal. Y el Señor Jesucristo estaba comenzando su ministerio sacerdotal porque Él es nuestro sumo sacerdote. Vemos que en la palabra de Dios, del sumo sacerdote, la Biblia dice que Él no podía rasgar sus vestimentas. Él no podía rasgar sus vestimentas. Y vemos que los sumos sacerdotes que estaban, de hecho de paso eran dos y solamente debía de haber uno, rasgó sus vestimentas, ¿verdad? Y cuando hacían eso ellos quedaban descalificados como sumos sacerdotes. Esos sumos sacerdotes le entregaron al verdadero sumo sacerdote, que era Cristo, su tarea, su título. El Señor Jesucristo todo lo vino a hacer conforme a la palabra de Dios. Y vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que por eso la Biblia nos dice que tengamos, que nuestras obras sean, vistámonos de justicia, vistámonos de la palabra de Dios, como ya lo estuvimos viendo tiempo atrás. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, se les cayeron, quedaron en vergüenza, porque el pecado pues nos trae vergüenza. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la Biblia dice, ¿verdad?, que quedó desnudo completamente, llevando nuestra maldición y llevando nuestra vergüenza, porque les digo, la desnudez representa la vergüenza. Cuando al Señor Jesucristo le pusieron la túnica, la túnica en su cuerpo, eso representaba que Él, ¿verdad?, el pecado fue sobre de Él. Él llevó nuestros
pecados, llevó nuestras vergüenzas, llevó todo para reconciliarnos con su Padre Celestial. Por eso aquí la palabra de Dios dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, ¿verdad? La desnudez trae vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos pues no tenían obras, de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, las buenas obras son buenas. Buenas obras, ¿verdad? Voy a ayudar aquí, voy a ayudar a una institución, voy a ayudar a una iglesia, pues eso está bien. Voy a ayudar en no sé qué, voy a ayudar a los niños pobres, voy a ayudar a los niños de mi comunidad, voy a ayudar a... Bueno, todo eso está muy bien. Eso está bien. Pero las obras de las que pide Dios es la obediencia a su palabra. No está hablando de dinero. No está hablando de dinero. La Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio, ¿verdad? Y en el poner atención a su palabra que en la grosura de los carneros. Ese es el mejor sacrificio, que pongamos atención a su palabra. Poner atención es no voy a ir a la iglesia y voy a estar con los ojos hasta abiertos así. Eso es bueno, pero no está hablando de eso. Está hablando que nosotros le demos el valor de la palabra de la palabra de Dios en nuestras vidas. A nuestras vidas. Porque a veces vean la Biblia, ay, la rincono, ay, nunca la leo, ay, un libro más y todo, ¿verdad? No, sino que la tomemos como lo que es palabra de Dios, consejo de Dios. No solamente la Biblia nos dice qué hacer, qué no hacer, sino que nos dice, ¿verdad?, cómo resolver cuando le fallamos a Dios. Todo eso está en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que vestirnos de esas vestimentas para que no estemos desnudos, porque el diablo allá afuera, ¿verdad? Cuando estudiamos atrás que eran pobres, ciegos y desnudos, cuando estudiamos la palabra desnudez en el versículo 17, nos dimos cuenta que muchas veces el diablo, ya mucha gente allá afuera, cristianos, evangélicos, ya los tiene con sus ropas rotas, los tiene desnudos, los tiene en vergüenza. Esa es la manera, y nosotros por eso tenemos que estar atentos, pendientes a todo eso. Dice que y unge con corilio, dice, y unge tus ojos con corilio para que veas. Es que ellos no se daban cuenta de su pecado. Ellos no se daban cuenta de lo mal que estaban delante de Dios. El corilio, ¿verdad?, en aquel tiempo era como una pomada, una pasta, una crema. También había gotas, era para, pues, que los ojos se limpiaran, pudieran ver bien. Era como una especie de medicamento para los ojos. Creo que hoy todavía se vende el corilio para los ojos. Entonces Dios aquí lo que usa es esa palabra, esa alegoría, para que ellos se dieran cuenta de su ceguera espiritual, que ya estaban, ¿verdad? Estaban ya pues ya estaban avergonzados. Y miren, y nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que no está hablando de las vestimentas exteriores, sino de las internas. Entonces vemos en la palabra de Dios, de verdad dice, vistámonos de las armas, de la vestimenta de luz, vistámonos las armas de la luz. Creo que lo dice en Filipenses. De sinceridad, porque hay mucho engaño, lamentablemente. La semana que viene vamos a volver a estas vestimentas otra vez a tocarlas. Yo creo que sí lo vamos a tocar, ¿verdad? Con el bosquejo que usamos en la desnudez. Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que muchas veces estamos, y van a ver qué tan desnudos nos ha dejado pues no solamente el diablo, sino que muchas veces nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos también nos quitan la paz, ¿verdad? Por eso la semana que viene vemos todo eso, porque miren, él dice, y unge tus ojos con corilio para que veas. Tenemos nosotros que tener una vista espiritual, porque
de verdad que sí, el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, se burlaban de Él, dice. Se burlaban de Él. Y cuando le estuvieron golpeando, cuando lo torturaron, lo azotaron, la Biblia nos dice que, ¿verdad?, le pegaban puñetazos en la cara y cachetadas, y le jalaban la barba, y le decían: profetiza, ¿quién te pega? Y el Señor Jesucristo, en lugar de decir, ¿verdad?, ahí van a ver ahorita sinvergüenzas, asesinos, porque eso eran los romanos, el Señor Jesucristo dentro de su corazón veía la enfermedad que ellos tenían, veían la lepra, cómo estaban siendo consumidos por el odio, por la ira, por la crueldad con la que trataban a otro ser humano. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que enseñarnos a ver, porque aunque por allá afuera nos dicen cosas, nos hacen cosas, claro, no vamos a tampoco dejarnos, ¿verdad?, así, ay, si pegan y todo eso. Si nos capturan por el nombre del Señor Jesucristo, pues gloria a Dios. Si nos golpean por el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el sabio ve el peligro y huye. Tampoco es así, a menos que en el momento pase como le pasaba al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, predicaba a mucha gente y ya después el resultado era que lo atacaban. Pero el apóstol Pablo no decía: ay, dije, voy para que me agarren a golpes. No era ese el objetivo. Entonces, cuando nosotros vemos que nos que nos dicen cosas, que nos insultan o cosas de esas, en contra de nosotros, mintiendo, bueno, ¿verdad?, pues hay que ser misericordiosos. No hacerle caso: yo voy a orar por ti. Y de esa manera, ¿verdad?, tenemos que empezar a ver. Ya cuando, después de que ya hayamos visto nuestra condición, eso ya es después. Aquí la iglesia de Corintios no se daba cuenta que estaba fuera de la voluntad de Dios, porque en el 20 dice, ¿verdad?, de aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo de cenar con él es como, por ejemplo, cuando el ángel de la muerte en el tiempo de Egipto pasó. En aquel tiempo, bueno, ¿verdad?, en aquel tiempo había una costumbre que era donde todas las puertas egipcias estaban con jeroglíficos, con sus dioses. Todavía hoy en día las hay, lo podemos ver en la tele, en la televisión, en el cable. Entonces vemos como los tronos que han encontrado de los faraones, las carrozas, las tumbas, están llenas de sus dioses, llenas de jeroglíficos. Por eso el Señor Jesucristo por eso Dios les dijo, ¿verdad?, pongan en las puertas, en los dinteles, la sangre del cordero, porque las casas de los egipcios era donde ponían a sus deidades, y ahí había ciertas costumbres, que era, ¿verdad?, que ellos eran protegidos por esos dioses, por esas deidades, que esos dioses que estaban en las puertas o los dinteles, bueno, protegían la casa. Entonces, cuando pusieron la sangre del cordero, eso simbolizaba que Dios era ahora el que se iba a hacer cargo de ellos, que la presencia de Dios entraba a esa casa, y por consiguiente, como los reyes en aquel tiempo tenían la costumbre, el ángel de la muerte, ¿verdad?, pasaba por allá afuera, y donde se ponía la sangre en los dinteles, eso representaba que el rey vencedor se iba a hacer cargo de esa familia. Y el ángel de la muerte, los ejércitos en aquel tiempo barrían con todo lo que no se sometía al rey, ¿verdad? Y por eso usa esa palabra. Ya luego vamos a profundizar más en eso.
Y hoy en día, ¿verdad? Es que esto se puede, esto es algo muy, muy obvio, porque por ejemplo en México, en el Distrito Federal, está el Arco del Triunfo. En Estados Unidos, la verdad no sé. En Europa hay muchos arcos del triunfo, ¿verdad? Y vemos los arcos, ¿qué significa? Pues son arcos del triunfo, y ahí pasaron, ¿verdad? Bueno, cuando ganaron la guerra y todo eso, todavía son en nuestros días. De ahí viene todo eso. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y si llamo, y bueno, y entro, y eso. Pero antes, para que él entre, pues tenían que creer, obedecer a Dios. Y aquí dice, unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener el discernimiento, porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos habla del discernimiento, que tengamos ojos espirituales, para no ver solamente lo carnal. ¿Y cómo nosotros adquirimos el discernimiento? Espíritu de discernimiento. A ver, ¿quién quiere el espíritu de discernimiento? No es así de fácil. De hecho, Dios no nos va a hacer flojos. Nosotros vamos a adquirir discernimiento leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en el libro de Levíticos 10:10 dice, ¿verdad? Les habla a los levitas y les dice, ¿verdad? No vayan a andar tomando cuando estén predicando, cuando estén ministrando. Dice, para que tengan discernimiento de lo bueno y de lo malo, para que estén sobrios, estén alertas y enseñen mis estatutos y mis mandamientos tal cual, ¿verdad? En el libro de Levíticos 10, ahí es donde nos dice. Y nosotros vemos que cuando llegó el Señor Jesucristo, pues también había muchas personas que eran ciegos espiritualmente, porque el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? Les dijo, son ciegos, guías de ciegos, porque miren, ellos toda su vida, bueno, los fariseos y los escribas y los saduceos y todo eso, toda su vida, según ellos eran los que estaban a cargo de la palabra de Dios, que tenían acceso a los rollos de Dios, a los rollos del Antiguo Pacto, de los 5 libros de Moisés y los profetas, y todos ellos tenían acceso. Y toda su vida estaban ahí, ¿verdad? Estudiando, escribiendo y todo eso. Los rollos, la Biblia, el Tanaj, el Antiguo Pacto, como se llama. ¿Y cuál era el propósito de estudiar el Antiguo Pacto? ¿O cuál fue el propósito que dio Dios de su palabra? Para que cuando viniera el Mesías lo reconocieran. Esta gente estudió toda su vida la palabra de Dios. Y cuando llegó el Mesías, no se dieron cuenta que la obra que estaba escrita en la palabra de Dios, en el Antiguo Pacto, eran las que estaban haciendo, eran las que estaba haciendo el Señor Jesucristo. No lo vieron. Pero eso sí, religiosa esta gente. El Señor Jesucristo ya más adelante les dijo, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro son huesos, están llenos de huesos muertos. El Señor Jesucristo a los que sí les habló fuerte, no feo, fuerte, los exhortó fuerte, fue a los religiosos, porque ellos eran los que estaban a cargo. Ellos eran los que estaban a cargo del pueblo. Y vemos, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo les dice tantos años que estuvieron a Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿verdad? Ya cuando el Señor Jesucristo le dio, ¿verdad?, una palabra de ciencia, le dijo, sí, le dijo, ¿verdad? Viene un fariseo. Miren, bueno, ya luego un día hablamos de eso. Un fariseo acá muy bien y todo, ¿no? Y Nicodemo le dijo así, Nicodemo, ¿no? Como diciendo, ¿tú de dónde me conoces? Como diciendo, ¿por qué hablas así de mí? Si tú quién eres, de dónde te conozco, ¿verdad? Porque alguien fue y le dijo, vamos a encontrar al Mesías, el Cristo, y ya fue el otro ahí a ver Nicodemo. Y el Señor Jesucristo
usó el don, ¿verdad?, de sabiduría, de ciencia. Le dijo, sí, dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No, Nicodemo abrió los ojos y la boca se le cayó hasta el piso y dijo, Señor y mi Dios. Y dijo, creo que sí le dijo Señor, le dijo, ¿verdad? Dijo muchos, bueno, y todo eso, bueno. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que le dijo el Señor Jesucristo, nos es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo le dijo, Señor, está bien, pero ¿qué? Estoy ya muy grande, pues me he de meter otra vez al vientre de mi madre, o cómo está el asunto. Y el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas, porque esas palabras eran espirituales. No era de que, ya miren, por eso les digo que hoy en día las generaciones que nacen con el conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo, no, hombre, son más sabios que los fariseos de aquel tiempo, más sabios porque pueden entender todo lo que la palabra de, bueno, casi todo lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso dijo, ¿verdad?, cuando vio a Juan el Bautista, le dijo, ¿verdad?, de Juan el Bautista, que era un profeta, que no había otro profeta como Juan el Bautista, nacido de mujer, más grande que Daniel, ¿verdad? Entonces, y dijo el Señor Jesucristo, pero es el menor, en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que, Dios mío, hoy en día no sé qué le pasa a la iglesia. Bueno, sí sé qué les pasa, porque la Biblia dice que van a venir lobos rapaces engañando a las ovejas. Pero también las ovejas son medias rebeldes porque se escapan del rebaño y allá los lobos les destruyen toda la familia. No nada más se las comen, no, se las destruyen. Entonces, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo les dice aquí a la iglesia que compren con lirio. Ese es el discernimiento, son los ojos espirituales, es ver la vida de acuerdo a lo que la palabra, conforme la palabra de Dios nos está guiando. Cómo cuidar a nuestra familia, cómo cuidar a nuestra hija, a nuestro papá, hasta nuestras mascotas. Dice en el Antiguo Pacto, dice, ¿verdad?, el justo cuida bien a su bestia, ¿verdad? Hasta Dios, hasta por allá anda el Señor cuidando, enseñándonos, guiando. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, a la iglesia, la Odisea no tenía nada de esto, era muy cruel la iglesia de la Odisea. Olvidémonos de los animalitos por un momento aquí en la iglesia, ¿no? Ellos hasta con los seres humanos eran muy fraudulentos. Pero bueno, vemos, ¿verdad?, aquí en la palabra de Dios que pues ya la semana que viene seguimos. Y ya más abajo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Le está diciendo a la iglesia de la Odisea que se arrepiente, ¿verdad?, para que entonces pueda el Señor Jesucristo invitar a entrar a su casa y servir. Pero bueno, vamos a estar, ¿verdad?, ya la semana que viene le seguimos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, bendito Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por llevar y pagar nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre, por la luz, Señor, de tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Cuida, Señor, y bendice, Padre, los que no pudieron estar aquí, Señor. Fortalécelos, Señor, y guárdanos, Padre. Bendícelos, Señor. Y también a los que estamos presentes, Padre, síguenos, guardándonos, Señor, y protegiéndonos, Señor. Te damos gracias. También bendice a los que nos vieron a través de las redes sociales, Padre. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé frutos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues así, Yelita, ¿nos despides?